Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Andrea Aguilar, soy profesional del área de artesanía del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Muchas gracias a quienes están conectados en este momento y a quienes se estén conectando en los siguientes minutos. Bienvenidos al último conversatorio que se va a realizar en el marco de la primera Feria Nacional de Artesanías en su formato online. Hoy vamos a conversar sobre lutería, música, artesanía y su relación con el patrimonio, los territorios, pueblos originarios, entre otras materias. Para ello nos acompañan tres luthiers que participan de la Feria Nacional de Artesanía y también don José Pérez de Arce, quien será el moderador de esta conversación. Entonces, a nombre de las tres instituciones que organizamos esta feria, la Fundación Artesanías de Chile, INDAP y el Ministerio, agradezco la presencia de don Abel Mamani, en primer lugar, cultora aymara de la región de Tarapacá, cultora aymara de Bandola, reconocido sello de artesanía indígena en el año 2019, hace aproximadamente 18 años que se dedica al oficio y a la elaboración de bandolas y sicuris. Don Abel tiene la especial característica de que su trabajo se enmarca en la revitalización del pueblo indígena aymara y también recoge y releva su historia personal, comunitaria y la herencia familiar y cultural a través de su artesanía y su música. También nos acompaña el luthier Sergio García, de la región de Valparaíso, radicado hace muchos años en Quilpué, usuario de INDAP, que desde 1975 se dedica al oficio de la lutería. A través de su trabajo ha logrado rescatar sonidos prehispánicos, en particular con su obra La Ocarina Quirquincho, obtuvo el año 2018 el sello de excelencia de la artesanía de Chile y también el reconocimiento UNESCO. Eh, Don Sergio trabaja en la arcilla, la cual obtiene directamente de su territorio y la trabaja desde el diseño hasta su cocción, manteniendo vivo un particular sonido, ¿no?, del arte precolombino. En su trayectoria, don Sergio ha creado diversos instrumentos musicales de cerámica y bueno, eso lo conversaremos adelante. También nos acompañará en esta conversación el luthier Roberto Hernández, junto a Daniela Paz Poblete, de la región metropolitana. Eh, Roberto posee una trayectoria de aproximadamente 16 años en producción artesanal de distintos instrumentos musicales de cuerda latinoamericanos. Por su excelencia en el oficio, ha sido reconocido en varias ocasiones. El año 2015, maestro artesano contemporáneo de la región metropolitana. En 2017 obtuvo el sello de excelencia en la artesanía. También luego en 2018 el mismo sello con su obra Charango. Y entre otros reconocimientos. Además, Roberto tiene la particularidad, junto a Daniela Paz, que desarrolla la pedagogía del oficio y la transmisión del conocimiento a través del taller Escuela Arte a Mano. Y por último también quiero presentar a don José Pérez de Arce, quien amablemente accedió a moderar este conversatorio, dado que tiene una profunda relación con el tema que vamos a tratar hoy, y en el nombre de la feria agradecemos mucho su presencia. Don José es investigador, musicólogo, además de dibujante. Está a cargo del Departamento de Museografía del Museo Colombino y se ha dedicado a investigar la música indígena de los Andes Sur, intérprete y difusón del guitarrón chileno. Y bueno, también es conocido porque junto a Claudio Mercado fundó el grupo La Chimuchina. Bueno, gracias al extenso trabajo de don José, nos han logrado acercar al patrimonio cultural y musical de la época prehispánica, del pueblo indígena, el mestizaje, todo a través de distintas manifestaciones que tiene el mundo musical, no solo de los instrumentos, sino también del sonido propiamente tal, de los paisajes sonoros, la relación con el entorno y las sociedades que lo rodean. Entonces dejo con ustedes a don José para que inicie esta interesante conversación. Muchas gracias, Andrea. Tengo que aclarar, eso sí, que hace ya 5 años que no trabajo en el Museo Precolombino. Eh, Noticias atrasadas.
Pero aparte de eso, muchas gracias por la presentación y por esta oportunidad tan bonita de conversar con estos tres, con esta maravilla de personas que trabajan los instrumentos musicales, una artesanía tan delicada, tan especial, ¿no? En general, la gente sabe poco de los constructores de instrumentos musicales, usa los instrumentos como si ya estuvieran listos, como si vinieran hechos, ¿no? Y la verdad es que alcanzar el dominio de la fabricación de un instrumento es una sabiduría que se transmite, se hereda, se aprende, se innova. Y bueno, y de todo eso me gustaría que conversáramos hoy día. Me gustaría comenzar a preguntarle a don Abel Mamani. Me llama la atención él que nos cuente acerca de sus mandolas, cómo fabrica las mandolas y sobre todo de un aspecto que encuentro muy interesante, que él mezcla la tradición, pero al mismo tiempo tiene un propio modelo, que es el cantati, que tiene dos diseños, ¿no es cierto? Uno de 16 cuerdas y otro de 12 cuerdas. Entonces, me gustaría que nos contara cómo es esta relación entre una tradición y una innovación. Don Abel. Hola, hola amigos. Bueno, conversar un poquito de mi trabajo, que es la bandola Aymara. Primero parte de esta iniciativa como ejecutor del instrumento. También ese conocimiento me fue dado partamos de mi abuelo primero, después mi padre y mi madre que me apoyaron. Entonces, de ahí más o menos empezamos este camino de la música tradicional Aymara. Más o menos 20 años ya, si es que no es un poco más. Y bueno, ahí entre tocar y tocar, porque estamos siempre tocando constantemente, porque tengo una agrupación musical yo, que estamos en ese camino de rescate de las tonalidades de la bandola, que son muchos tonos. Y otros tonos que también se han ido desapareciendo a medida que los tatas, los abuelos se han ido. Entonces, en ese caminar, bueno, entró también el bichito, por decir una cosa, de poder mejorar algunas cosas de la bandola, específicamente su estructura, para lograr una mejor sonoridad. Entonces, ese fue un trabajo muy arduo, dado que no hay mucha información referente a este instrumento, no hay un estudio que se le haya hecho. Entonces, los luluriri que hay en la zona son pescar unas matrices muy antiguas, estamos hablando de 1910, 1920. Entonces, de ahí hasta la fecha no ha habido una modificación o cambio, tal vez, ¿no? Entonces, yo ahí me metí ahí en ese camino de decir, yo puedo hacer algo. Comenzando de cero, obviamente, sin saber nada de técnica, nada ni siquiera de medir, tan solo las ganas, pero sí lo tenía el plano acá en la cabeza. Como yo tocaba harto el instrumento, entonces me asaltaban muchas dudas, entonces dije, y todo lo tenía acá en la cabecita. Y ese mismo plano lo plasmé en el tiempo después, fabricando este modelo que es la cantati en Aymara, que significa amanecer. Entonces, no sé, haciendo un alcance de la escala armónica, por ahí empecé a jugar. También hay personas también que en ese caminar también me dieron unos primeros tips de trabajo y por ahí tirando líneas, bosquejos, en fin. Costó mucho hacer el primer prototipo, mucho, porque pues ya no conocía nada y todavía no conozco mucho todo lo que es el tema de la madera. Son tantas maderas, entonces hay que conocerlas y estoy recién en ese camino de conocer. Porque acá en el norte prácticamente no hay variedad no hay madera. Veo que tiene, Entonces, eso ha sido un desafío muy grande. veo que tiene una bandola ahí ¿Sí? detrás. La podría mostrar para que el público pudiera ver cómo es Sí. el instrumento. Bueno, acá está la modelo Cantati 16 cuerdas. ¿Ya? Entonces, son muchas cuerdas. Y
Está la de 12 también. Esta es la de 16. Y la de 12, esta es la flor de queño, un diseño más pequeño, una escala un poco más chica igual. Así que es más o menos para los principiantes, mejor presentación. Entonces, es eso lo que estamos haciendo en este momento. Son dos modelos que han estado caminando por varias comunidades y de a poquito se está abriendo camino. Y eso, claro que me queda mucho aún por caminar en este camino de armar, fabricar un instrumento de cuerda. Y eso de la Eso diferencia, por decir una parte, y el otro, por ejemplo, me preguntaba si la sí, diferencia entre la de 12 y la de 16 cuerdas tiene distintos usos musicales. no, lo mismo, son los mismos, solo que la de 12 ayuda un poco a mejor digitación los que están recién comenzando. Y tiene un tonito un poco más alto, por decir una cosa, con la otra. Y la 16 no, es más completa. Se arma un armónico más completo y eso la gente aymara lo valora, ese tema, porque eso es más completo. Eso más o menos la característica que tiene este instrumento. Sí, yo conozco bien el tema de las cuerdas porque toco el guitarrón que tiene 25 cuerdas. Ahí estoy ganando. Estoy ganando por varias cuerdas. Pero ese sonido muy lleno, ¿no? Muy. Pero, oiga, pero es interesante también el guitarrón chileno que también, ¿no? También, o sea, los que lo ejecutan, también es muy ligado a la tierra, es muy ligado a cosas más espirituales. En ese caso se aparece un poco también en la ejecución de la bandola, porque la bandola está siempre ligado a cosas rituales, a cosas sagradas de la tierra, y entonces por ahí tiene como un parentejo también con el guitarrón chileno, tiene una similitud en cuanto a la ejecución. Sí, Y eso por eso lo hace importante también. Sí. qué bonito. ¿Sabe que el, don Roberto Hernández también trabaja con guitarrones? Veo que hace varios tipos de instrumentos, charango, guitarrones y vihuelas. Y me gustaría que él nos contara un poco cómo lo ha hecho para hacer esta variedad de instrumentos, ¿no? Y para ir conociendo su oficio con tanta variedad, digamos. Hola, buenas tardes. Nosotros acá en el taller con Daniela estamos trabajando en modelos más contemporáneos y que acerquen más el uso de los instrumentos a una comodidad y un universo más amplio de los músicos. Yo guitarrones tradicionales no he hecho, nunca, pero sí tenemos este prototipo de guitarrón de estudio que ya lo habían hecho. El maestro Yerko Montero hizo uno de 19 cuerdas, el maestro Jaramillo también había hecho uno de 19 cuerdas, y nosotros hemos desarrollado este tipo de guitarrón urbano, le llamamos, con una caja soncavada, y eso permite que el volumen, a pesar de ser pequeño, sea potente, ya que tiene una caja más rígida, y eso actúa como amplificador en la sonoridad, en la proyección del instrumento. Entonces, buscamos un diapasón más cómodo para la mano izquierda, a donde se pueda digitar del traste 0 al traste 12 todas las cuerdas como si fueran un tiple. Es el diámetro que tiene, la sensación. Son 5 milímetros entre órdenes de cuerda que uno puede pulsar perfectamente con la mano izquierda. Entonces, el espectro sonoro y creativo del músico, consideramos desde nuestro punto de vista que se puede ampliar un poco, ya que tiene dos espacios
con 5 órdenes iguales y que afinan hasta el espacio 12. Eso era más o menos la idea que teníamos de hacer de este instrumento, el guitarrón urbano. Y últimamente también desarrollamos una guitarrona, que también es un instrumento que habían algunos antecedentes históricos de que no está muy afinado, de que se producía en alguna época, y desarrollamos también un modelo dentro de nuestra línea como urbana, más contemporánea, una guitarrona también de 16 cuerdas, que está dentro de la lógica de trabajo del taller. No, está súper desafinado. Sí. Perdón. La vamos a afinar y más ratito la hacemos sonar. Eso. Interesante. ¿Y los otros instrumentos que hacen ustedes? ¿Qué otros instrumentos trabajan? Bueno, yo empecé estudiando construcción de instrumentos latinoamericanos, cordófonos latinoamericanos. Empezamos haciendo cuatros, bandolas, tiples, tres cubanos y alguna que otra guitarra, pero más acercada a una guitarra criolla, no tanto como la clásica. Después de eso, me puse a estudiar y a investigar sobre otro instrumento, cómo construir un charango, que eso es una técnica de construcción muy distinta a los instrumentos de fondo y faja. Entonces me asesoré con dos grandes luthieres de esos instrumentos que yo consideraba y que yo podía ir a su taller, que es Juan Huentecura y Eduardo Cornejo. Y con ellos más o menos empecé a tener un poco de idea de lo que es construir un charango, porque en los otros años nunca hice un charango. Siempre fueron 4 venezolanos, 3 cubanos, bandolas, tiples y reparaciones de estos instrumentos, pero de charango, la construcción de un charango, como que le tuve mucho respeto y quise asesorarme bien antes de empezar con el trabajo del cavado y de las gubias, que son maderas, o sea, la gubia es una herramienta que casi ni se usa en la construcción de la guitarra clásica. Está más asociado a los instrumentos o a los trabajos que se cava la madera. ¿Tienes una gubia por ahí para mostrarla o no? Para que la gente sepa de qué estás hablando. Sí, tengo. Voy a ir a buscar una. Mientras yo voy a... Bueno, después también, después de que estuvo Roberto trabajando o sea, que fue a visitar en varias ocasiones a Juan Huentecura, a Eduardo Cornejo, para profundizar un poco más sobre la construcción del charango, se empezó a dedicar de lleno a los charangos y podría decirse que es como uno de los instrumentos que más se fabrican en el taller. Y ya en el 2015 Roberto quiso continuar profundizando su técnica y se acercó al maestro Carlos López Menares, que es uno de nuestros mejores constructores de guitarra en Chile, guitarra clásica, y ahí ha estado muchos años aprendiendo de este maestro, ya una relación de amistad también. Y bueno, así es como se va aprendiendo este oficio. Pues nosotros que no lo hemos aprendido de generación en generación, pese a que Roberto igual tiene tíos, su madre es sastre, su padre era zapatero, pero tiene tíos que eran mueblistas, entonces siempre estuvo como vinculado al mundo de las herramientas, de la gubia, del cepillo, y siempre estuvo buscando, por haberse insertado también de muy temprana edad, a los 12 años, él se desempeñó como cantor callejero, entonces siempre estuvo en su interés poder fabricar una guitarra, pero en esos años era muy difícil conseguir un maestro que enseñara. Entonces nos costó encontrar dónde aprender. Aquí están las herramientas. Aquí llegaron las gubias. Esta es una gubia que es más o menos la más grande y que hace como el trabajo grueso. Cuando empiezo yo a cavar, empiezo con esta tremenda máquina. Esta es una gubia de David Hinojosa, voy a pasar el dato igual.
bastante buena y como decía, me permite el trabajo grueso, desbasta mucho, permite por el tamaño, permite hacer mucha fuerza. Después ya vienen estas otras gubias, que es la gubia cuchara, conocida como gubia cuchara. Esta es del maestro Calderón, Eugenio Calderón, muy famoso en toda Latinoamérica por sus gubias cuchara. Con esta ya uno empieza a afinar el corte de gubia, el cavado de la gubia. Acá hay otra gubia tipo cuchara también, que permite un poco más de ángulo al trabajar y una mayor profundidad. Y está esta gubia cuchara que uno puede trabajar y alcanzar una curva que son muy difíciles. Con esta gubia uno puede alcanzarla por la curva que tiene. Entonces permite hacer fuerza y salir muy rápido y no astillar la madera. A diferencia de los formones, que son estos, que son planos y que tienen que ser planos para el trabajo que uno hace en los instrumentos de fondo y faja. Casi es lo único que se ocupa formón. Formón con diferentes ángulos, que tiene un ángulo y un filo acá distinto, que permite llegar a partes que el común de los formones planos no llega. Y este otro tipo de formón más anchito, que permite otro tipo de corte también. Entonces la diferencia entre la aguja y el formón es bastante notoria visualmente, pero el uso es totalmente distinto en estas dos herramientas, estos dos tipos de Oye, herramientas. me cabe siempre he tenido una duda cuando tú estás trabajando con la gubia y sacando, ¿cómo lo haces para que no se pase la mano y de repente te aparezcas al otro lado de la madera, ¿no es cierto? Hay un Claro, trabajo muy, muy hay toda delicado. una técnica ahí para la gubia. Esta mano es la que afirma la gubia acá. Es que uno la toma y hace este movimiento. Esta es la que maneja la gubia. Y esta mano es la que empuja. Uno empuja, pero con este brazo apegado al cuerpo. Entonces, el peso que genera, la fuerza que genera, ya no solamente el brazo, sino que es la mitad del cuerpo que carga, y por eso uno le permite frenar y ser muy certero en los cortes. Al tener el brazo apoyado acá, a ver si, un poco ahí. El brazo lo apoyo acá, tomo la gubia acá y el brazo está todo esto como amarrado y yo manejo de acá. Y esto es lo que carga todo el cuerpo. Entonces me Pero tú, permite el freno de la gubia y no pasar y dejar la pero tenda. Bueno, y también en cuanto a los espesores, por ejemplo, el espesor, claro, de lo que estás logrando cuando estás cavando, ¿cómo es esa, cómo el- sabes, ¿no es cierto? son los años, yo creo que Sí, uno aprende educa el ojo, la mirada, educa la mirada y tiene ¿Y el que sonido también? al milímetro, más la mirada. Hay otros maestros que trabajan con los sonidos Ya. están muy cerca de los espesores permitidos, el sonido le da una tonalidad. Ya. También el sonido, cuando el golpe de la gubia es sucio y la gubia está mal afinada, tiene un sonido como que desgarra la madera. Cuando la gubia está afilada o el formón está afinado, es un sonido limpio y seco. Entonces, Sí. y el corte queda muy pulcro, no queda astillado. Entonces, esos son más o menos los tips que uno maneja con esta herramienta. Como que se guía por ese tipo de cosas. Sí. Y el ojo también, eduque el ojo y puede mirar y ver más o menos, hay 6 milímetros, hay 5 milímetros, hay 12 milímetros, el ojo se va educando con los años, a medida que pasan los años y uno está trabajando siempre en milímetros y midiendo, después ni siquiera necesita medir si uno sabe cuánto hay, incluso a través de una foto. Así, ¿ah? Claro. Notable. Bueno, es que eso es una de las cosas notables que tienen los instrumentos musicales, porque tú no has desarrollado toda una explicación de cómo se trabaja la madera y cómo se va adelgazando. En el fondo es eso, tú tienes una madera que la tienes que trabajar para ir adelgazando y eso es lo que va a producir el sonido. Y eso me lleva a un campo muy bonito que es el trabajo de los materiales.
Y el caso de Sergio García es totalmente distinto porque él trabaja la cerámica, ¿no es cierto? Con Sergio nos conocemos hace muchos años. Cuando yo trabajaba en el Museo Precolombino, él iba a conversar conmigo, a preguntarme acerca de las ocarinas y de las cosas que habían en las vitrinas. Ahí conversábamos acerca de instrumentos antiguos. Y nos enfrentábamos a un tema que es muy distinto al que han desarrollado ustedes, porque es un trabajo de la cerámica y de la cerámica para producir sonido de flautas, que no es el sonido de la madera. En la cerámica no es tanto la cerámica la que suena, sino que es el aire, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco, Sergio, de cómo ha sido tu caminar con las ocarinas? ¿Tiene sonido, Sergio? Parece que no tiene sonido todavía. Tenía problema con el micrófono, ¿no? ¿Escuchas bien, Sergio? Porque nosotros no te escuchamos. No, bueno, vamos a seguir conversando Voy a ver con Patricia. con nosotros y después espero que soluciones el problema y nos cuentes, porque si no vas a tener que explicar con las manos, así con lenguaje de señas, cómo es el sonido, ¿no? Eh, Quería volver a conversar con Abel acerca de la relación entre lo último que tú decías, Abel, que lo encuentro muy interesante, esta relación entre los instrumentos y la espiritualidad, por hablar de un término bastante amplio, ¿no es cierto? Bueno, todos los pueblos originarios en América tienen un tremendo desarrollo de ambas cosas, o sea, no se puede separar la espiritualidad del sonido. Y me gustaría que contaras algo acerca de la relación entre la bandola y la vida cómo se inserta la bandola, ¿no es cierto? Deja de ser un objeto suntuario así para adornar y pasa a ser parte de la vida, ¿no? Sí, pues mira, obviamente este instrumento llegó. Todos los instrumentos de cuerdas llegan del viejo mundo y sufrió varias alteraciones en el tiempo. Según las regiones que iba pasando, fueron adoptando nuevas formas, nuevas órdenes de cuerda, nuevas afinaciones, y de esa forma llegó al pueblo aymara del norte de Chile y lo adoptaron y lo pasaron a ser como sagrado. Y en esa ejecución, obviamente, sacaron muchas tonalidades. Bueno, las tonalidades vienen de mucho más antes, ¿no? Los tonos relacionados a una cosa, por ejemplo, en este caso, bueno, el aymara siempre está ligado a la madre tierra, 100%, porque la madre tierra le da todo, ¿no? Le da todo en general, la vida. Y entonces, para cada cosa, la persona aymara es agradecido. Por ejemplo, con el medio ambiente, en este caso, por ejemplo, los animales domésticos que ellos criaron, como son los llamos, la alpaca, porque ellos le generan la lana, material indispensable para la textilería, ¿cierto? Entonces, para cada cosa tiene su tonalidad. Por ejemplo, yo puedo hablar un tonito que se llama mamacuya. Es dedicado a la llama hembrita. Específicamente la líder de la tropa, la líder de las caravanas, porque esa era bajando en las cordilleras con mercadería a las quebradas. Entonces había un puntero. Entonces es el que organiza, o sea, va adelante y cuando tiene que detenerse y los demás todos se detienen. Entonces es muy importante el papel que juega ese el delantero. Y generalmente está asociado a la llama hembrita. Entonces en ese capital de los troperos, entonces el ida y vuelta sin ninguna novedad y problema. El dueño del ganado prácticamente era una persona muy agradecida y le dedicaba su tonito. Y los floreos son los primeros que entran a ser floreados, son los primeros, ya con los mejores aretes, colores, en fin, y ahí entra su tonalidad específica
de poder agradecerle, pues, gracias mamita, porque así se le trata, gracias mamita, porque a través de ti he logrado todo, los parabienes, y los negocios me ha ido bien, y la tropa también sigue multiplicándose, mamita, y todo en ese ambiente es como una madre. Entonces, por eso es sagrado y tiene su fecha específica para poder hacer aquel floreo. Entonces, y así, muchas cosas más. En el medio ambiente hay aves típicas también del pueblo Villa Blanca, de donde soy yo, donde han copiado la forma como bailan las aves. Y para eso también un agradecimiento, un tono, un verso de agradecimiento, decir, hermano menor, aquí estoy yo y te amo, te quiero, te respeto. Eso viene de mucho, se pierde en el tiempo para atrás, ese pensamiento del Aymara. Entonces, para todo eso, su tono, su canto, su verso, no falta. Y después, bueno, después vienen las anatas andinas, que son los más conocidos. Entonces, ahí se logra la máxima expresión de la bandola. Entonces, con mucho canto, pero siempre los cantos los versos son todos improvisados. No hay una estrofa definida, como los versos normales, ¿no? En este caso no. El cantor improvisa según por dónde vaya caminando, él hace un verso. Entonces, por eso los cantores son contados, ¿no? No todos pueden tener ese don. Y por eso que la riqueza es grande, no tiene límite. En la expresión del canto no hay límite. Esa es la riqueza grande que tiene esto de expresar a través de la bandola. Y por eso que estamos en ese afán también de nuevamente de poder, estamos enseñando a tocar a jóvenes y niños por el mismo tema para que tengan mayor identidad cultural y esto en el tiempo no se pierda, sino que se siga fortaleciendo. Eso más o menos a grandes rasgos, porque es mucho. Hay una cosa que es muy bonita en esa tradición y que no existe en la ciudad, y es, yo siempre hago la idea esta de que la música a través del año es como los frutos, ¿no es cierto? Cuando yo era chico, uno comía tomate cuando salían los tomates. Y cuando dejaban de haber tomate, uno se guardaba hasta el próximo año y eran unos tomates ricos. Hoy día uno come tomate todo el año en el supermercado y no son iguales, ¿no es cierto? Y la música también tiene esa particularidad, ¿no es cierto? En las tradiciones aymaras, que tienes que hay tiempos para Sí, una música, hay tiempos para callar esa música, para escuchar otra. Es muy bonito. así es, claro, obviamente, sí. Por ejemplo, ahora en este tiempo ya es tiempo de bandola. Pasado ya de agosto en adelante, es tiempo de tocar la bandola y preparando más que nada el camino que es la nata andina, que es el carnaval, el típico de la zona norte, y es la única festividad, o sea, fiesta tradicional donde se puede mezclar un instrumento de cuerda con un instrumento de viento, que en este caso es el pinguillo. Ya anterior a esta etapa, la otra mitad es del tiempo de frío, el tiempo de descanso de la tierra, ahí donde se toca el sicuris solamente, y ahí no se puede tocar la bandola. Escaso, muy, pero se trata de evitar, ahí donde está el lichiguayu y el sicuri, en su máxima expresión. Y pasado esa fecha ya entra ya de poquito la bandola, ya en preparativo para la anata andina que se hace acá en la zona norte. Entonces, como le vuelvo a reiterar, el carnaval es la única parte de todas las tonalidades que se pueden mezclar entre un instrumento de cuerda y uno de viento, que es el pinquillo y la bandola. Es la única parte. Y lo demás es pura bandola o puro sicuri o lichiguayo. Qué bonita esa forma de tener relación con el sonido que se va entrelazando con la vida de la comunidad, ¿no? Es algo que en la Claro. ciudad nosotros desgraciadamente no tenemos ese tipo de relaciones. Me dicen, perdón, me dicen que ahora Sergio tiene arreglado el audio, ¿podríamos hablar con él? Sergio, Sí, parece que sí. hola, Ahora sí. Ah, al fin. Ah, cuéntanos un ¿me poco, escuchas bien? sí, se escucha perfecto. Ya, perfecto. Bien. Cuéntanos un poco acerca de tu quehacer con la cerámica y tu largo camino de las ocarinas y del trabajar la cerámica para hacer sonidos de flauta, ¿no? En realidad es un largo camino,
porque yo me inicié con las ocarinas a modo de investigación primero, el año 1975. ¿Ah? Bueno, yo estaba estudiando cerámica. ¿Ah? Bueno, primero que nada estudié diseño industrial, pero no pude continuar con la carrera del año 73. Y resulta de que como había trabajado con las manos y había estudiado un poco de escultura en Bellas Artes de Viña del Mar, lo más propio era hacer un estudio de cerámica. Bueno, el asunto es que estudiando cerámica llegó un libro a mis manos que se llama Organología del folclore chileno, que es de Alejandro Enríquez, ¿ah? Donde hablaba acerca de la ocarina, que era un instrumento que había sido muy popular en el norte de Chile, pero que ahora está extinto. Entonces, me interesó mucho porque ahí podría yo ocupar los estudios que había tenido anteriormente para dedicarme a hacer un instrumento musical. El año 1969 tuve la oportunidad de viajar a Ecuador, ¿ah? Y me habían regalado una ocarina que era auténtica. ¿Ah? Y esta es. ¿Ah? ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Ya? Bueno, pero yo no tenía idea en ese tiempo de que me iba a dedicar a construir este instrumento. ¿Ah? Así es que cuando llegó el momento, sabía yo que en casa de un amigo había una ocarina y se la pedí prestada para poderla ver. Y afortunadamente estaba rota. O sea, lo digo así porque la pude ver por dentro. ¿Ah? Ver en qué consistía, cómo estaba construida y todo eso. Y esto me sirvió mucho, digamos, para poder iniciarme en este campo de los instrumentos musicales de arcilla. Ahora, yo había visitado en Perú diversos museos arqueológicos donde hay piezas pero formidables de arcilla, instrumentos musicales de todo tipo, trompetas, flautas de pan, sonajas, ocarinas, flautas, en fin, básicas silbato, en fin, una serie de instrumentos maravillosos. Pero, como les cuento, no tenía idea yo de que iba a terminar yo construyendo esos instrumentos. Así es que fue maravilloso. Así fue como tuve que ir al Museo Precolombino y contactarte a ti, que me atendiste, me diste mucha información. Y fue muy oportuna y muy buena, en realidad. Luego contacté músicos que eran de acá de la región, por ejemplo, los Jaivas, Congreso, y yo iba a los ensayos, en fin, y preguntarles que cómo se podía tocar este instrumento, porque yo no tocaba ningún instrumento. Nunca he tocado instrumentos musicales. Me gustaba, en fin, cantar en ese tiempo, pero no aprendí nunca a tocar realmente un instrumento. Y ellos me informaron. Gato Alquinta, que estaba estudiando arquitectura en ese tiempo, y era ayudante del profesor de taller. Entonces nos conocíamos ahí y les preguntaba, oye, ¿por qué este hoyito de acá es tan grande? Qué sé yo. Entonces él me explicaba y me decía, mira, es para el equilibrio del instrumento y esto y esto. Después de las primeras pruebas ya pude conseguir, digamos, una escala musical. Y así, ese fue el comienzo. ¿Y te has dedicado solamente a la ocarina? ¿No has incursionado, por ejemplo, en otros instrumentos de cerámica como quenas o flautas de pan o botellas silbato? Hice quenas en un comienzo, pero es muy problemático, digamos, mantener una quena recta.
Ujú. El asunto de secado es muy complejo. Después, con el tiempo, claro, he hecho flautas, por ejemplo, la maravillosa flauta Zenú. Es maravilloso el sonido que tiene esa flauta. Y ahí, digamos, inventé un sistema de secado para que la flauta no tuviera ninguna distorsión. Pero no, hice algunas anatas también, algunas, en fin, pero como te decía, fue en el comienzo y se me volaban, entonces es por esa razón que no conseguí, digamos, seguir construyéndola. Ahora podría, claro, porque está solucionado el método del secado. Tú sabes que es complicado hacer una ocarina afinada en una determinada escala, puesto de que estamos trabajando con una materia prima que es viva, se mueve, tiene una merma. Entonces, hay que calcular muy bien los volúmenes antes cuando se está construyendo para que después, con el secado y la merma de cochura, pueda obtenerse la nota que uno desea, ¿no? Se achica el instrumento, se hace Se el achica, sonido más agudo. se achica el instrumento, claro. ¿Ah? Así que hay que trabajar también con una pasta uniforme. Una pasta que nosotros extraemos, hacemos un análisis y la mezclamos con minerales cerámicos para que pueda tener, digamos, una merma ideal, ¿no? Para que sea parejo también, porque me imagino que uno de los problemas que tiene cuando tú haces una ocarina, que es digamos, una esfera, por decirlo muy burdamente, tiene que contraerse de manera muy pareja para que no se deforme y produzca efectos que no quieres, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. El secado tiene que ser parejo. Las puntas generalmente, en este caso, por ejemplo, estas partes del instrumento, las puntas y la boquilla, entonces tienden a secarse antes. Claro. Entonces eso después puede causar una distorsión en el sonido. Hay que cuidar mucho ese aspecto. Es muy impresionante cuando tú relatas eso porque yo sin ser ceramista sé que la cerámica es difícil y uno cuando se topa con instrumentos prehispánicos como las flautas nazca que son de una excelencia pero absolutamente admirable, que trabajaban los cuartos de tono, eran unos artesanos pero inigualables. Y hacían todo de cerámica y hacían instrumentos muy grandes, hay instrumentos de flautas de pan de 1 metro de altura que no se sabe bien cómo lo lograban. Bueno, estamos llenos de instrumentos musicales que no sabemos cómo lograron la perfección en el pasado, ¿no? Y, y bueno, yo creo que lo que tú estás haciendo es un poco recrear toda una forma de entender la música desde la cerámica. Es increíble, fíjate, porque resulta de que yo tengo un libro de moldes, es un libro americano, y en la primera parte de ese libro aparece justamente una flauta Nazca. ¿Ah? Y ellos utilizan el sistema de vaciado o colada, como se llama, o slick casting en inglés, para hacer, fíjate que ya conocían esa técnica para poder trabajar. Y aparece, digamos, un ejemplo y muestran estas flautas Nazca. Es increíble. Ujú. Entonces, ellos tenían, nuestros ancestros prehispánicos, un gran dominio, digamos, de este material. Por eso es que pudieron ellos construir tan gran variedad de instrumentos musicales de cerámica y siempre he pensado que ellos hicieron tan diversos instrumentos musicales de cerámica precisamente por el conocimiento que tenían de la técnica cerámica. Trasladaron ellos, por ejemplo, instrumentos como la quena, que muchas veces está sujeta a los caprichos de la caña, en este caso, que es en forma natural,
Entonces, trasladaron, digamos, todo ese conocimiento para hacerla con un material que ellos tenían que conocer y dominar. Pienso yo eso, es una teoría propia. ¿Eh? Sí, bueno, es que esa es la maravilla que tienen los instrumentos musicales. Hemos visto varias técnicas ahora, ¿no es cierto? El trabajo de la madera, el trabajo de la cerámica. Y en el fondo lo que se trata el instrumento musical es de generar un cuerpo que una vez que está construido tiene ciertas particularidades y da un sonido. Y ahí es donde está la artesanía de, de poder modelar eso. Yo entiendo que cuando se hacen instrumentos, le quiero preguntar a Roberto ahora cuando se hacen instrumentos, él nos hablaba de esto de cavar, que es propio del charango, pero cuando se hacen instrumentos de fondo y faja, también se modela de alguna manera la forma, ¿no es cierto? Y hay moldes, entiendo que hay moldes para hacer esos instrumentos y ahí se podría parecer un poquitito a lo que nos contaba Sergio acerca de los moldes en cerámica. ¿Qué nos puedes decir, Roberto, respecto a eso? Claro, acá, bueno, yo no tengo molde. Y hay algún doblador que semeja más o menos una medida estándar de lo que sería una guitarra. En el caso de mi maestro Carlos López tiene un doblador estándar que lo usa para todos los instrumentos. Entonces eso le ayuda a acercarse un poco al instrumento, porque tiene muchos modelos de guitarra de concierto, tiene unos tiros más largos, 66 y medio, tiene otras guitarras de 63 centímetros. Entonces, cuando esto varía, la cuerda vibrante varía el largo y también la caja varía. El puente tiene que ir bien ubicado dentro del lóbulo mayor y eso modifica todo lo que es todo lo que sería como un molde para hacer una guitarra, como que se usa más en, no sé, en la lutería. No, yo creo que en la lutería en serie, en la fábrica, Ah, tener claro. molde. Pero claro, uno como que hace, yo al menos doblo a mano y no tengo ese molde que me acercaría, como es más variado los instrumentos que hago yo, 3 cubanos, tiple, 4 venezolanos, guitarra. Entonces tendría que tener 4 moldes, son muy aparatosos y costosos también. Y desde mi punto de vista, uno tiene que educar la mano. Tiene que educar la mano, empezar a trabajar con el doblador y ir acostumbrándose. Y después que uno aprende, eso es rapidísimo, pero todo lo da a la práctica. Dime una cosa, cuando tú estás trabajando la madera, a veces la madera, como quien dice, te habla y te dice cómo tienes que doblarla. ¿Te vas adecuando un poco a la madera o tú tienes una idea y haces que la madera tome la idea que tú tienes preconcebida en la cabeza? ¿Cómo es eso? No, a ver, acá todo es como más empírico. Ajá. Yo sé que la madera puede doblar porque está radial o tangencial. Y con eso, sabiendo que una madera es radial o tangencial, sabiendo la densidad de la madera, la porosidad de la madera, yo puedo saber o puedo acercarme a la sonoridad que me daría un instrumento. Y la sonoridad de los instrumentos, en este caso de la guitarra, es como bien compleja. Yo le tengo mucho respeto, a pesar de que yo harto tiempo con Carlos López estudiando guitarra, construcción de guitarra clásica, todavía no he logrado una guitarra solo en mi taller. Todo lo que es guitarra clásica la hago con mi maestro. Entonces, con él voy aprendiendo todo eso, de la densidad, de la sonoridad, qué tipo de madera me da un sonido dulce, un sonido definido, un sonido envolvente, pero eso está sujeto al músico igual. Si el músico viene y me pide un tipo de sonido, porque el sonido perfecto a lo mejor no existe, y existe para cada uno. Entonces, si para mí el sonido que yo busco
busco y voy a un luthier y le digo, yo quiero un sonido definido y con mucha potencia en los sobreagudos, unos sobreagudos muy abiertos. El luthier, el trabajo del luthier es saber qué madera, qué barraje, qué densidad y qué espesores manejar para lograr lo que el músico le vino a comprar. Entonces, eso es en la búsqueda que estamos y que estaremos todos en este largo camino del aprendizaje de lo que es buscar el sonido perfecto, y yo creo que nos pasa todo eso. Sí. Además, me imagino que hay como modas, ¿no es cierto? De pronto hay una tendencia a buscar cierto sonido y se va dejando de lado otra sonoridad, eso tiene que pasar. Sí, pero en los músicos jóvenes pasa eso. Los músicos como ya más consagrados saben qué tipo de madera quieren y buscan más que la potencia en un instrumento, buscan el arcoíris o las múltiples posibilidades sonoras de distintos timbres en un instrumento, más que la potencia, porque también estuvo de moda estos instrumentos con fibra de carbono o con malla de Nomex, que dan mucha potencia, pero no permiten el gran abanico de sonoridad que da una guitarra clásica hecha totalmente de madera. Claro, claro, Entonces, esa no es la misma. claro, como que, claro, esa moda como que ataca un poco a la gente que está entrando recién como a aprender un instrumento, es como la impetu del joven, una cosa así, que quiere lo más potente, lo que está top. Pero los músicos consagrados siempre buscan el tipo de madera que el pino abeto alemán o el cedro rojo, que son las maderas que están probadas hace mucho, mucho tiempo. Ujú. Me gustaría preguntarle a Abel qué pasa con los jóvenes, la gente que no es de la tradición aymara y que se encuentra con este instrumento. ¿Qué experiencia tienes con respecto a eso? Una bandola. Mira, en este tiempo se han sumado muchas personas que son de distintos lugares, no de acá de la zona, y han abrazado mucho la cultura aymara. Tengo un amigo prácticamente que es músico completo, sabe tocar sicuri, lichi, guayo, bandola, canta. Se vienen nuevos tiempos, yo creo que eso es bonito también compartirlo con todos. Yo creo que la cultura es, porque todos pertenecemos a un solo lugar que se llama tierra. Partamos de esa base. Entonces, el compartir estos saberes, por decir una cosa, ¿no? Estos conocimientos, es importante participar a los demás. Al que tenga interés, ¿por qué no? Que si llega con ese respeto a nuestras tierras, ¿por qué tenemos que negarlo? Yo soy de esa postura. Obviamente los viejitos no piensan lo mismo, ¿eh? Los más viejitos dicen que no, porque dicen, no, ellos tienen otra manera de pensar. Pero en el tiempo se ha ido cambiando un poco esa mentalidad. Eso pasa más que nada cuando hubo un gran flujo de personas de las cordilleras a las grandes urbes. Entonces, en ese andar ya se empezaron a mezclar con distintas personas de distintos lares de la tierra, del país, por decir una parte. Entonces ya acá la ciudad cambia, pues ha ido cambiando un poco. Por eso es que estuvo en un momento casi más o menos perdiéndose este tema de nuestras músicas, de los carnavales, todo eso, porque toda la gente se fueron de su pueblo, emigraron por distintas razones, por trabajo, por educación, por buscar nuevos horizontes y ahí estuvo en un tiempo más o menos muy complicado el tema cultural aymara. Y otro también que afectó harto cuando llegó también la iglesia evangélica a las cordilleras. Entonces ellos le decían, no, pues eso son costumbres paganas. Y entonces, claro, mucha gente quemaron su instrumento, quemaron sus bastones sagrados, hay un montón de cosas. Se deshicieron de sus trajes típicos, por ejemplo, ya existía el cacicato en Cariquima y Luga, y ellos todos lo echaron al fuego, otros lo vendieron. Y bueno, yo creo que usted conoce harto ese tema, hay harto en Santiago material de esa parte.
Entonces, claro, pasó ese tema y yo soy parte un poco de esa generación, porque mi padre, mi abuelo también salió muchos años del pueblo de Villalanca, de donde yo pertenezco, y se crió un tiempo en la precordillera, en los valles, y luego en el 82 emigraron a Calama. Y entonces yo no, de chico vi muy poco, muy poquito. Me acuerdo de haber visto un floreo. Entonces yo me eduqué fuera de la tierra de acá de Tarapacá, pero gracias, por eso es el gran trabajo que siempre tienen los mayores, los papás, de educar a los hijos. Y en ese entró mi abuelo y entró mis padres también, diciendo, ya sabes qué más, tienes que aprender esto. Porque en ese tiempo era muy complejo también, porque la discriminación era horrible. Ahora, por ejemplo, ya hay más libertad de poder decir si somos indígenas, tenemos derechos. Entonces la juventud mismo también ya se está empoderando más, ya no tiene ese prejuicio de decirse que yo muchas si soy aymara, y eso ha pasado por décadas. Bueno, esa es otra historia, es más larga y tiene de todo. Entonces yo en ese caminar, bueno, ya mis padres me dijeron, ¿sabes qué más? Yo busqué, porque yo necesitaba saber de la base de mi cultura. Entonces fue ahí mi abuelo, de a poquito, enseñándome del porqué de todo. Y ahí entró mi madre y mi padre también. Entonces, ellos, claro, mi padre es un experto músico, cantor con bandola, en todos los floreos, líder. Entonces, de a poquito me fue eso enseñando. Yo no sabía nada, ni afinar nada. Entonces, de ahí comienza esta idea ya de a poquito de fortalecerme. Y en este camino he visto de todo. Por decir, ya la nueva generación ya tiene ese interés, ya por lo menos ya decir, no, si ya voy a aprender, ya yo soy de tal pueblo, pero ya con propiedad, ya no tiene ese temor como más antes. Yo soy testigo mucho de esa época, porque yo en mi época de estudiante pasé toda esa etapa. Entonces, pero no, la gente ha ido cambiando y en ese caminar, mucha gente que viene del sur es muy enamorada de la cultura aymara. Inclusive hablando aymara mejor que uno, yo manejo un poco el aymara, pero hay otros hermanos de verdad que me han sorprendido y hablando fluido, fluido, parejo, y se van así los pueblos arriba y con los tatas, siempre el respeto, una de las cosas principales es el respeto. Pues yo creo que con eso uno va a todo el mundo. Es un valor tan importante y tan simple, pero es como la llave. Entonces han llegado arriba a participar con los más abuelitos y siempre con la humildad, sí, con la humildad, y se sorprenden los abuelos, pues, pero ¿cómo? Uy, mira este chunca, por decirlo, los chuncos blancos, los que tienen barba, disculpa acá el maestro. Entonces dije, ¿cómo aprendió a hablar aymara? Entonces, claro, y ellos llegan, como digo, tengo varios amigos que así han llegado de Santiago y ya se han involucrado en el tema de Sicuri, del Ichiguayu y de Bandola. Entonces eso para mí es bonito igual, como digo, para aquí el tema de poder convivir con la madre tierra lo tenemos todo. Entonces eso es más que nada respeto y saber llegar y, ¿por qué no? Haciendo las cosas bien, no transformarlas, sino que siempre yo voy en el camino de conservar tal cual es, tal como lo dejó nuestros papás, nuestros abuelos, que vivieron por siglos, por atrás con sus tradiciones, y eso no debe cambiar, o sea, hay que cuidarla. En ese aspecto, sí, bueno, siempre yo lo converso con los que vienen de afuera, sí, respétalo, ahí está la música, toquemos, hermano, pero no le cambiemos, no le pongamos más cosas de lo que no es. Porque ya pasaría a ser música popular, música, ya no sería música tradicional, sino que ya sería una música popular, si ya lo pongo, no sé, por decir, ya bandola con charango, guitarra y un bombo, no sé, pues ya cambia la cosa ya, cambia. Entonces, no sé, tal vez más adelante, qué puede pasar, pero hasta el momento yo estoy casi siempre andando con grupos de jóvenes, enseñándoles, concientizando al respeto, a que retomen esto, pero siempre con el debido respeto, como lo dejó los papás. Como digo, más adelante, no sé, pero solamente hasta el momento nosotros estamos concientizando a la juventud que retomen esto, pero siempre con la responsabilidad de decir tal cual es, sin modificarlo, tal cual es. Entonces, por eso muchas veces acá, por ejemplo, no hay una nota definida en este instrumento. Entonces, los viejitos siempre jugaban con las alturas, si era más grave, más agudo. Entonces, también es una parte de la libertad de expresar, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero agradecer a la madre tierra, pero, chuta, si le ponemos una nota, hay, por ejemplo, hay personas que no tienen voz para cantar, no tienen voz, no alcanza. Entonces es limitarlo y como discriminarlo. Entonces, no, tú no vas a poder cantar porque no,
pero en este caso no, se juega con las alturas de notas, se sube y se baja, acorde a la voz de la persona, del cantor. Entonces la cosa es que todos pueden cantar, que todos puedan agradecer a Dios, a la Madre Tierra y todos los parabienes, ¿no es cierto? Entonces eso no hay límite. Entonces, claro, obviamente hay un acercamiento sí de nota, pero en nota definida, no. Y en eso estoy también yo de no colocarle nota, porque varios me han dicho, pero no, porque si lo colocamos nota, estamos matando un montón de sentimientos de tonalidades de pueblo, comunidades, familia, es muy grande, entonces es un pecado. Para mí yo lo veo de esa manera, porque yo soy músico, estoy constantemente tocando, entonces definir una nota es matar sentimientos, como pasó también un poco, leí lo que le pasa con la guitarra en Perú, Claro. no, sin ir tan lejos. Qué Tenían importante, combinaciones. qué importante es esa manera de mirar, porque tiene mucho que ver con la relación. Ustedes tres son artesanos, fabrican instrumentos musicales, pero los que usan el instrumento no son ustedes, son otros músicos, y las músicas que ustedes fabrican no está definida, sino que ustedes fabrican el instrumento para que otros hagan música, ¿no? Y en la ciudad tenemos tanto esa idea de que no, tú no eres músico, así que no toques. Y es una de las cosas más tristes que hay en nuestra sociedad, que afortunadamente se está rompiendo eso. Claro. Ya tenemos más de una hora de conversa, así que yo creo que vamos a tener que ir cerrando aquí. Ha sido maravillosa la conversa porque las tres miradas que han tenido ustedes son muy distintas y todas apuntan a lo mismo, ¿no? Que fabricar estos objetos con los cuales se hace música desde tres perspectivas bien particulares. Y yo creo que la maravilla que tiene el instrumento musical es esa, justamente, que uno un instrumento musical, detrás del instrumento hay una persona que le puso algo de su alma, ¿no? Y uno está tocando, yo toco el instrumento, pero al mismo tiempo están ustedes presentes ahí en ese Claro. instrumento. Así, Si me permite un chiquito, bueno, sí, está pasado la hora rápido. Primero, agradecer este momento de compartir un poco la experiencia. A mí me falta mucho camino todavía de hablar, de decir, soy luthier, ahí estaba mi amigo Roberto, somos conocidos amigos, y uno también de un hermano que también me ha dado unos tips de trabajo con su esposa, y don Carlos. Son las dos personas que yo puedo nombrar en este momento con orgullo, decir, si lo poco nada que he caminado, ellos me han dado un tips de trabajo más o menos cómo podría hacer las cosas. Como digo, para mí este tema de la bandola es muy nuevo para mí, y no, como le decía en un principio, no hay un estudio detallado, amplio, así como se encuentra en el tema de la guitarra, ¿no? Es universal, hay infinidad de técnicas, y acá en esto no, pues. Entonces ha sido difícil, pero también gracias, se agradece la vida. Por ejemplo, hay hermanos que también tienen esa voluntad de poder decir, ¿sabes qué más podría hacer de esta manera? Y siempre están las curiosidades ahí. También don Sergio, agradecer también porque lo veo que es una persona muy linda por su trabajo, un trabajo espectacular. Trabajar en ese tema, ya me imagino, como todo oficio siempre tiene su pro y contra, ¿no es cierto? Pero las ganas, el deseo, uno pasa todo eso, no nos gana. Entonces, de verdad, muy feliz de compartir este espacio con grandes maestros. Yo, como digo, humildemente estamos recién dando los primeros pasos, con mucha humildad, pero sé que si hay vida, tenemos que seguir abordando más cosas todavía. Pero ante eso, igual, yo sé que el espacio es poco, quiero compartir un tonito pensando en todos los artesanos que han estado en estos días haciendo su difusión de su obra de arte. Es impresionante. Yo, por ejemplo, yo vengo de la línea de haber trabajado toda mi vida en el sistema minero. Soy eléctrico industrial y he trabajado en todos los proyectos grandes de acá de Chile. Y me metí de a poquito en esto de cero sin saber nada. Y obviamente las energías son distintas. Los tiempos son distintos. El mundo minero es muy frío. Y en esto no, acá trabaja con emociones. Una de las cosas, por eso soy feliz, el año pasado renuncié a mi trabajo en agosto para dedicarme a este emprendimiento de lleno, porque no podía compatibilizar los dos turnos. Yo trabajaba 10 por 10, pero llegar de la mina al taller era una cosa imposible, retomar las maderas, es otro tiempo,
son otras energías. Entonces esa cosa me complicó mucho. Dije, al final se quema, o cruzo el río o no, pero esta cosa hay que ponerle el hombro de verdad. Entonces fue un desafío grande y en agosto renuncié a mi trabajo y ya yo creo que ya estoy cerrando un ciclo grande de toda mi vida, ¿no? de trabajo. Y comenzando este emprendimiento que es expresar el arte, lo más hermoso. Entonces, en este trayecto he conocido grandes personas, artesanos, de verdad que uno falta mucho que aprender y compartir. De verdad que eso se agradece. Y soy feliz en este momento de compartir con dos grandes personas. Don Sergio, espectacular su trabajo. Y bueno, y también a todos los artesanos que están haciendo arte en distintas técnicas. Eso, trabajar con la mano es trabajar con las emociones. Entonces, quiero regalar un tonito que significa, se llama Ajimalcu. Es un tono que se toca en agosto, para 1 de agosto, cuando se hace el chayamiento de plata, chayamiento de todos los bienes que uno adquiere durante el año. Así que la idea es cuál es esto, que a través de este tono, que a todos los artesanos que están luchando por su arte y en su trabajo en libertad, es lo más lindo. Lo más hermoso que eso es trabajar en libertad. Sí que es difícil, es complejo. Muchas veces tenemos que lidiar de repente personas que, no sé, pues no saben valorar lo nuestro y siempre están viendo artesanía sin pelar a los vecinos. Y acá hay mucha artesanía muy hermosa. Entonces, tal vez falta más difusión, no sé, ayudarlos más. Yo, como digo, estoy recién en este camino y he topado con grandes artesanos, de verdad que se agradece eso. Entonces, en ese sentimiento quiero darte, tonito, a Jimalquio, para que todos los artesanos de Chile les vaya bien y todos los parabienes, las bendiciones, que siempre esté con vida y salud y podamos seguir haciendo más historia. Ajimalcu, tonito, ¿cómo sale? Vamos a ver cómo va. Ayaya, salud, mucha suerte, abrazo y todos los parabienes, hermanos, hermanas. Muchas gracias, don Abel. Qué forma más impresionante de terminar este conversatorio. Bueno, en nombre de la feria quiero agradecerle, por supuesto, a don Abel, a don José, a Roberto, a Daniela, a don Sergio y a su compañero que está ahí también, por estar aquí presentes, por esta enriquecedora conversación. Y quería leer algunos saludos que llegaron, antes que se pierdan, porque en Facebook Live se pierden estos saludos. María Teresa Sáez manda saludos desde Temuco a todos, muchos saludos. Rodrigo Lizama, artesano, saludos a todos, en especial al compadre Roberto, dice, un capo. Y a don Sergio también, que tiene una ocarina de usted, dice. Gabriel Huentemil, que ganas de escuchar en acción los instrumentos de los que hablan. Bueno, ahí pude escuchar en acción el instrumento de don Abel. Ojalá se haya quedado a escuchar. Sandra San Martín también, saludos a todos, a don Sergio desde Gorbea. Dice, un honor haber compartido con usted en muchas ferias y la dulzura de sus ocarinas.
Y así, Luciana Pérez también de la Fundación Artesanías de Chile le manda muchos saludos a todos. Mercedes Montalva del área de artesanía, en nombre de INDAP, del Ministerio y de la Fundación, le agradecemos enormemente este conversatorio, este espacio. Y me dicen que también deje invitado a la gente que está viendo ahora, porque viene el estreno de una película, la película Rey, ahora a las 9:30, que va a ser presentada por el Centro Cultural Arte Alameda y por don José Ancán, que es el subdirector de Pueblo Originario del Servicio del Patrimonio. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Espero que nos encontremos pronto en vivo. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, José. Mucho gusto de verte. Mira ahí la Por favor, Karina. pregunta por el correo para que nos pongamos en contacto. ¿Ah? Que yo hace mucho tiempo quiero ponerme en contacto contigo. ¿Ah? ¿Ya? Muchas gracias por todo lo que hiciste. Mucho gusto de conocer Gracias a todos por su trabajo. Gracias a todos, sí. Estuvo muy hermoso.